Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast de Bad Boys. Hoy no está Carlos, por eso no está él dando la bienvenida y no me dice querido Luis, y pues gracias a Roberto no me dice querido Huicho. No, es que es Huicho. Así que hoy de castigo trajimos a Roberto. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, tenerte nuevamente aquí. Qué gusto saludarte, Huicho. Estamos en el episodio. ¿Qué episodio estamos? Siempre se pregunta lo mismo. No, saludos ahí a nuestro amigo Carlos. Un abrazo donde él se encuentre. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa la hora en la que usted esté conectado al podcast de Bad Boys. Lo bueno es que ha tomado una muy buena decisión, venir a buscar algo de buen contenido para su vida. Y la verdad que yo muy contento de poder compartir micrófonos ahora con el famosísimo Luis Marroquín. El famosísimo es Roberto. No, ya vos sos re famoso ahora. No, sos el bad boy mayor. Pero eso es porque soy más pecador, fíjate vos. El pecadorazo, le dicen. El pecadorazo, sí. No, pero Roberto, de verdad, gracias por nuevamente estar con nosotros. Ya no sos un invitado, ¿sabes? Por eso ya no te presenté como nuestro invitado, sino hoy me acompaña Roberto, otro miembro de la comunidad Bad Boys. Yo soy el bad boy comunicador. Puros minions, vamos. Exactamente. Así nos van coleccionando. Sí, qué bueno estar acá. Pues gracias, Roberto, por acompañarnos nuevamente en este podcast. La verdad es que siempre que has venido nos has aportado muchísimo y por eso no dudamos N veces en invitarte y te vamos a seguir invitando, ¿viste? No es la última vez. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Lo valoro muchísimo y la verdad es que agradecido con Dios que nos da esta oportunidad de poder comunicar con libertad estas ideas que nacen de la experiencia que uno tiene con Dios y que de alguna manera tenemos esa responsabilidad de compartirlas con otros. Pues gracias, Roberto. Vos sabés, desde que empezamos con esta nueva serie de Cambios Profundos, te contamos bien emocionados, te compartimos el libro. Sí. Que ahí lo tenés. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Vean, vedlo vosotros en vuestros hogares, este libro que ha escrito mi buen amigo Nicolás Tranchini. Así es. Y la verdad es que ha sido una bendición impresionante para nuestras vidas el poder leerlo, el poder compartirlo, el poder incluso dar libros a algunos amigos que hemos podido compartirles el libro, porque así como nos está bendiciendo a nosotros, queremos que bendiga a otras personas. Y estamos con una locura, esto de los cambios profundos, ¿verdad? Estamos muy cerca del cierre. De hecho, en capítulos, hoy terminamos. Chan. Sí. Pero haremos como un armado completo de todo. Excelente. Y especialmente por el concepto que a través de Nicolás Tranchini hemos encontrado de la palabra de Dios, de cómo realmente es esto de los cambios que pueden haber en nuestra vida, estos cambios profundos. Entonces creo que sí vale la pena tomar ya ahí sí que una vista panorámica del libro y hacer un resumen general. Así que qué privilegiado me siento de venir a decirle punto final a la lectura de estos capítulos del libro Cambios Profundos de Nicolás Tranchini. Así es. Roberto, para entrar, antes de entrar en los capítulos que hoy vamos a comentar, para vos, ¿qué ha sido lo más difícil de cambiar en tu vida? Creo que lo más difícil ha sido el poder rendir mi voluntad completa a Dios. Porque creo que hay áreas de mi vida donde yo he permitido con una gran facilidad que Dios ingrese y hay otras donde todavía me resisto y me he resistido a entregarle mi voluntad. Entonces lo estoy hablando en términos generales, pero creo, y ya en algún momento lo he dicho públicamente, creo que un área que, por ejemplo, aquí mismo en este podcast de Bad Boys, yo he mencionado que soy... O pasé por un proceso de divorcio y el proceso lo que me llevó a mí fue a autoevaluarme. O sea, el objetivo al final de varios amigos que me acompañaron en el proceso fue, bueno, Roberto, ya pasaste esta circunstancia difícil, ahora es momento de evaluar qué fue lo que... Y yo recuerdo 4 cosas. ¿Qué fue lo que hice, lo que no hice, lo que dije y lo que no dije?
y que me llevó a esa circunstancia. Obviamente, conforme iba pasando, Dios a través de su palabra me iba mostrando áreas de mi vida donde yo todavía no había permitido que Él entrara. Uno de esos tenía que ver con el tema sexual, con el tema de la pornografía específicamente. Y entonces, cómo yo tenía que aprender a ceder, tomar ciertas decisiones en mi vida que fueran de una manera más radical. Esta fue un área difícil. Esta fue un área donde, no fue así de fácil. Sí, señor, aquí está mi celular. No veré nada más. Allá está mi computadora. No. Claro. Han sido decisiones que, ahí sí que como los que participan de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ha sido un viaje de un día a la vez y tomar decisiones. Algunas que he compartido con amigos míos que les han parecido ridículas, otras muy radicales. Voy a contar una reciente. Yo vivo en un residencial y de estos residenciales que las cuadras no son tan grandes una de otra, entonces casi que abrís la ventana del cuarto y tenés la casa del vecino enfrente, el balcón de la casa del vecino enfrente. Y durante muchos años yo no había tenido vecinos frente a mi casa. Y entonces se cambian los vecinos frente a la casa. Hay un cambio, una mudanza. Y entonces empiezan a mudarse, empiezan a colocar sus cosas y una madrugada yo me despierto para ir a trabajar y abro mi ventana y me doy cuenta que mis vecinos no han colocado cortinas, han colocado uno de estos vidrios polarizados que durante el día no se ve nada y que si ellos no se dan cuenta que en la noche todo lo que está pasando adentro se ve afuera. Híjole. Y estaba mi vecina, solo eso diré. Ajá. Y entonces yo dije, esta es una complicación. Entonces, pero no voy a ir a la puerta del vecino. Vecino, fíjese que es su ventana ahora. Entonces, fui más cuidadoso la mañana siguiente y la mañana siguiente y la mañana siguiente. Y lo que me di cuenta fue que mis vecinos nunca se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Ajá. ¿Sabes qué decisión tomé? Literalmente mover mi cuarto de ese lugar a otra habitación. Okay. Entonces me moví y entonces cuando yo le cuento eso a mis amigos me ven así con cara de ¿qué? O sea, ¿quién toma esa decisión tan ridícula? Pero yo hice un pacto con mis ojos y yo vivo solo y tomé la decisión de no tener computadora en mi habitación, no tener el teléfono en mi habitación. Pero esto que te estoy contando hoy no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Estoy hablándote de años de ir cediendo. Y perdona que me hiciste una pregunta tan sencilla, no. Pero para mí este fue un cambio. Ha sido un cambio radical y un cambio muy difícil de permitir que Dios haga en mi vida. Claro, y fíjate que eso es de las cosas que cuesta darse, que es difícil darse cuenta, porque a veces uno diría, bueno, no es mi culpa, la vecina a la que se está exponiendo, yo porque tengo que cambiar algo. Exactamente. Y cuesta entonces en ese momento tomar conciencia y responsabilidad de que yo, si yo soy el que estoy luchando con esto, yo debo de hacer algo con eso. Y eso sí refleja un cambio, porque refleja el deseo de honrar a Dios y el deseo de no pecar. ¿Sí? Refleja eso. Sin embargo, aquí quiero resaltar algo bien importante que alguien podría estar por ahí, que no estoy diciendo, ajá, pero o sea, Roberto, o sea, que sí, de todas maneras, sí te dan ganas de ver. ¿Cuál es la respuesta, Roberto? Probablemente sí. Yo le quitaría el probablemente si fuera yo. Si fuera yo. No, perdón, incluí ese probablemente. Sí, un sí rotundo. Claro, y es que alguno diría, pero entonces no es que Dios te quite las ganas de, no, o sea, Dios transforma esa parte de tu ser que a pesar de tus necesidades físicas, biológicas como hombre, vos podés tomar este tipo de decisiones por amor y gloria del Señor para su nombre, para su honra, para su gloria, a pesar de que vos igual, sí, seguramente tenías ganas de ver. Totalmente. Yo lo voy a poner en otro plano, tomando un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo,
Cuando nos encontramos con Saulo en el libro de Hechos, lo encontramos con las ropas de Esteban a sus pies mientras lo estaban apedreando, lo estaban asesinando. Y luego se menciona que Saulo iba con una fuerza en la búsqueda de todos estos judíos que se habían convertido a la secta de Jesús, pero iba con fuerza, con determinación. Era alguien con un carácter fuerte. Viene a Cristo, se convierte, tiene esa experiencia con Dios. Y cuando vemos en la Escritura, Pablo no cambia, no se vuelve un dulce cordero tierno, no, sigue teniendo esa misma determinación que le ayuda a llevar el evangelio a lugares donde nadie se hubiera imaginado, y con esa fuerza y esa tenacidad es la palabra, que solo el Espíritu Santo le podía dar. Pero ¿Pablo dejó de ser esa persona de temperamento fuerte? No. O sea, sencillamente lo que sí en Cristo logró es este fruto del Espíritu, esta parte del fruto del Espíritu, que es la templanza, el dominio propio. O sea, ya no se dejaba llevar por sus instintos, sino sencillamente él sabía que ahora tenía el Espíritu Santo en él y que él podía canalizar esa fuerza para lo que fuera. Yo no sé si en algún momento en este podcast conté la historia de una visita que hice a Petén y conocí una finca de aceite de palma, y por el tipo de terreno no se pueden usar bueyes para el movimiento de las semillas o de las plantas, que son unas cosas enormes de la palma. Entonces usan búfalos. Y entonces yo pregunté, ¿y estos búfalos los castran para que puedan hacer el trabajo? No, son búfalos en su estado natural y normal. Lo que ha pasado es que desde pequeños se les ha amansado. Y recordé la palabra mansedumbre. Y la palabra mansedumbre, el significado es fuerza bajo control. Entonces yo vi a unos búfalos mansos, o sea, búfalos con la fuerza que este animal tiene, pero por otro lado, amansados desde pequeño para que pudieran enfocar su fuerza en la actividad correcta. Pero yo me tomé hasta fotos con el búfalo a la par, pues. O sea, así a ese nivel de mansedumbre. Entonces creo que los creyentes debemos o estamos siendo moldeados a tener esa misma fuerza bajo control, esa misma tendencia al pecado que tenemos y que vamos a tener hasta que dejemos esta tierra y estemos delante de Dios. Vamos a vivir en esta tierra, y podemos vivir en esta tierra con esta inclinación, con estos deseos, pero bajo el control del Espíritu Santo. Así es. Yo me siento identificado con lo que acabas de decir. O sea, yo a estas alturas, si yo pienso, ¿te han dejado de dar ganas de pecar, Luis? Y la respuesta honesta es no. No. Pero he estado consciente del amor que Dios tiene por mí, del amor mostrado por Dios por mí. O sea, estoy consciente de quién soy, pero estoy más consciente de quién es Él. Y cómo, a pesar de mí, Él me ha amado y me ha mostrado misericordia. Y sabes que eso me detiene. O sea, su amor es más grande que mis deseos. Su amor es más grande que mi instinto. Es más grande. O sea, y es tan grande su amor por mí. No te voy a decir de mi amor por Él, porque de verdad que estoy trabajando en ello, y lo dije en el episodio pasado. Estoy trabajando en el sentido de mi corazón de quiero amarle con todo como debe ser amado, pero sí estoy consciente que Él sí me ha amado con todo lo que Él podía amarme. Wow. Y eso es transformador, eso es revelador en la vida, porque sí, hoy lo venía hablando justamente viniendo para acá con un amigo que me decía, mira, yo de verdad, yo con toda honestidad, a mí me dan ganas de tirarlo todo e irme a hacer lo que se me da la gana. ¿Sí? Refiriéndose a su vida de hogar. Me dan ganas de dejarlo ya todo y no seguir en estas. Wow. Pero, me dice, quiero honrar a mi Dios. De verdad. Y por amor al Señor, y de alguna manera, amor a mi esposa,
voy a seguir. Me encantó escuchar esto. Muy honesto, pues, o sea, en su corazón muy honesto, porque me estaba diciendo, Claro. o sea, es más grande eso. Y cuando tú ves que es más grande el amor que Dios tiene por vos, lo que Él ha hecho por vos, eso debiese en algún momento llenar y hacer mínimo todos tus deseos, todas esas necesidades o esas cosas que llamamos necesidades, porque tal vez muchas de ellas no lo son. Pero por eso estoy con vos en lo que me acabas de decir. Y parte de lo que hoy conversaremos es cómo nosotros y por qué nosotros buscamos al Señor. Y tiene que ver con esto que te estoy diciendo. O sea, buscamos al Señor porque le amamos, o buscamos al Señor porque le necesitamos, o buscamos al Señor porque Él nos ama. ¿Qué pensás? Bueno, si hablamos de nuestra tendencia natural, creo que nosotros buscamos a Dios porque necesitamos de Él. Creo que esa sería la primera. Y la segunda, lo buscamos porque sentimos que es como medio una obligación que debiéramos tener como cristianos, ¿verdad? Muy pocas veces, creo yo, o en muy raras ocasiones, creo que la primera tendencia o inclinación de nuestro corazón es buscarle porque Él nos ama, sencillamente. Y definitivamente algo que vemos ya para, si querés entrar en materia de este capítulo número 13, es el hecho de pensar que muchas veces buscamos a Dios porque si lo buscamos estamos haciendo puntos para ganar su corazón. El amor de Dios es un tema muy especial que encontramos en la Escritura, pero que lamentablemente culturalmente se ha manipulado y se ha tergiversado. Recién ahora en el Super Bowl, en el show, bueno, en los cortes comerciales de medio tiempo, donde se colocan los mejores comerciales, se puso un anuncio de una campaña que hay en los Estados Unidos que básicamente, si yo lo tradujera, sería Él nos comprende. Y es una burla, diría yo, o no voy a decir burla, es una malinterpretación y una manipulación del concepto del amor y el servicio de Dios, reflejado en el famoso ejercicio de lavar los pies. Entonces, cuando yo vi el spot, porque se hizo viral y se empezó a comentar, yo de hecho fui a la página oficial de los que trabajan esta campaña. Y a mí me entristece tanto cuando agarramos un concepto tan grande, tan maravilloso y tan inexplicable que es el amor de Dios y lo confundimos con nuestras ideas propias de lo que creemos que es o lo que esperamos que sea o lo que deseamos que sea el amor de Dios. Y creo que la manera correcta de acercarnos a entender el amor de Dios, el corazón de Dios, es cuando vamos a su palabra y recordamos que la Biblia es la autorrevelación de Dios para el hombre. En otras palabras, es a través de la palabra de Dios, yo le conozco a Él en sus términos. Yo me acerco a Él en sus términos. Yo vivo delante de Él en sus términos. O sea, es de acuerdo a cómo Él nos ve a nosotros, deberíamos de vernos a nosotros mismos, no manipular la palabra de Dios y querer que Dios nos acepte o que tengamos esa relación con Él en nuestros términos. Así que creo que este capítulo 13 nos empieza hablando acerca de el corazón de Dios y lo que a veces malinterpretamos de Él. Sí, es capítulo 12. Es capítulo 12. De 13. Sí. Perdón. No, y buen punto. Fíjate que yo estoy con vos. Yo creo que la mayoría de los seres humanos nos acercamos a Dios por interés. Esa es la palabra. Nos acercamos porque eventualmente decimos, bueno, yo creo que Dios puede hacer esto por mí, esto que yo quiero. Entonces empieza por eso, ¿verdad? Yo quiero esto. Uh-huh. Entonces yo pretendo que Dios quiera lo que yo quiero. Ajá. Entonces comienzo un proceso de oración y de canje y de, o sea, una negociación, sí, para ver si, como me dijo literalmente ayer un amigo, para tratar de mover la mano de Dios, que es una frase que se ha vuelto por ahí, sí, viral, y no me agrada, no me siento cómodo con la frase. Claro. Yo no puedo mover la mano de Dios, o sea, yo no. Y yo no sé si yo estoy confundido al respecto, pero yo sé que Dios me ama, ¿sí? Uh-huh. Y que Dios hará
todo y moverá no una mano, moverá todo a mi favor porque me ama. Ajá. Y si algo no lo mueve es también porque me ama. No sé si me Sí, explico. O sea, sí. pero yo torcerle el brazo a Dios, yo no lo veo. O sea, no me cuesta incluso explicarlo y me cuesta comprenderlo, pero lo oigo muy frecuentemente cuando se refiere a la oración de mover la mano de Dios, casi que mover la voluntad de Dios. Digo, santo Dios, yo lo veo de verdad hasta aberrante, que yo pueda mover la voluntad del soberano del universo. O sea, yo estoy leyendo el libro de Hechos ahora, estoy en este mes en este libro y a mí me llama mucho la atención que las oportunidades en las que uno ve al pueblo de Dios orando no es para mover la mano de Dios, es para entender cuál es su voluntad y su propósito en medio de una circunstancia. Así es. Y pedirle a Él que me revele cuál es su voluntad. No decirle a Él lo que tiene que hacer, sino es, Señor, cuando querían o estaban por elegir al nuevo apóstol que iba a sustituir a Judas. O sea, la oración fue, Señor, muéstranos, danos dirección, danos sabiduría. Sí. O sea, para poder entender y comprender cuál es tu voluntad, no lo que queremos, sino cuál es tu voluntad. Recientemente esta semana estoy leyendo el segundo viaje misionero de Pablo, cuando tienen esta visión del varón macedonio de pasa por acá. Pero algunos versículos atrás dice y quisimos ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. Y otra vez intentamos no sé qué, pero el Espíritu Santo nos impidió. O sea que el libro de Hechos no está mostrando que cuando el Espíritu Santo impide que suceda algo, es algo malo. Sí. Sino sencillamente es algo bueno en su providencia, es algo bueno y obviamente cuando uno tiene el cuadro completo de la Escritura uno dice, porque Dios quería que Pablo y Silas en este segundo viaje misionero llegaran a esta área donde no había llegado el Evangelio. Así es. Y alguien se preguntará que no estoy, bueno, y entonces, ¿cuál es el chiste de buscar a Dios? Si no es para que me dé lo que yo quiero, si no es para que me escuche en lo que yo pienso, entonces, ¿cuál es la gracia? Esa sería la pregunta que alguien se podría estar haciendo en este momento, ¿verdad? Y sobre todo que hay doctrina que se enseña en iglesias de que así debería funcionar tu comunicación, pues, ¿verdad? O sea, es en base a tus ideas, necesidades, propósitos, sueños, anhelos, etcétera. O sea, claro. Entonces, ¿cuál sería la gracia? Y este capítulo nos hace reflexionar acerca de esto. Es porque si has probado de su amor, esto es como cuando has probado algo muy bueno, ¿quieres más? Sí. Y nos hace una reflexión aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, si vos has experimentado esa bondad, y si tal vez no la has experimentado, pero en algún momento podés reflexionar cuán bueno Dios ha sido en tu vida hasta el día de hoy, te digo que podrías de verdad disfrutarle más que queriendo que Dios te complazca en 1000 cosas que hoy no tenés, ¿verdad? Sí. Empezando por el tema del agradecimiento. O sea, mira tu vida de hoy para atrás. Hay de verdad semejante cantidad de cosas que podrías de verdad agradecer una y otra y otra y otra y otra y otra. A mí el Señor ayer, a través del testimonio difícil de un amigo, me llevó a reflexionar de cómo yo no he agradecido lo suficiente por la familia que tengo. Pero me llevó a eso, fíjate vos, o sea, al oír el testimonio tan difícil de este amigo, yo decía, Señor, yo no merezco tener la familia que tengo y la tengo. Yo no merezco tener la gracia que tengo y la tengo. Y de verdad, no te he agradecido lo suficiente. De verdad, yo debería de estar de rodillas todos los días solo por agradecimiento a lo que ya he vivido y experimentado a través de su gracia y de su amor.
Ahora, independientemente de eso, de las cosas buenas que me han pasado en esta vida, el entender que Él envió a su Hijo para pagar una deuda que yo no podía pagar. Ujú. Cuando lo ves, Roberto, eso de verdad es una experiencia que te transforma, porque entendés que no había forma alguna para que ni vos ni yo tuviéramos una sola oportunidad. Estábamos condenados, estamos condenados, y si no es por Cristo, estamos fritos. Y haber vivido y experimentado esa bondad es lo que te está recordando Pedro aquí. Ustedes que han experimentado deberían anhelar más de eso. O sea, es buscar a Dios porque yo necesito más de Él, de su presencia, de su bondad, de su misericordia. Más, Sí. de estar con Él. Amén. Y esa es la parte que nos perdemos al orar por tonteras, te voy a decir. ¿Verdad? No la perdemos, nos perdemos de estar con Él y disfrutarlo a Él. Y de verdad, yo en esto, cuando lo leía, me sentía bastante cargado, te voy a decir, porque decía yo no he hecho esta oración así. Una oración para disfrutarlo a Él. Siempre llevo algún tema. Y no es que a Dios le moleste que le lleve algún tema, pues, pero yo muy pocas veces es, Señor, solo quiero estar un rato contigo, quiero disfrutarte. Yo pienso que en las relaciones interpersonales sucede. Vos y yo eventualmente salimos a tomar un café, pero si cada vez que salimos a tomar un café, lo único que yo hago es expresarte como un pliego de peticiones y ver dónde me puedes ayudar, va a llegar la segunda o tercera invitación que yo te diga, vamos a tomar un café, vos me vas a decir, no, fíjate que tengo otra cosa que hacer o lo que sea, porque ya sabes con qué intención llego yo a buscarte y a tratar de tener ese tipo de conexión y de amistad. Nos pasa con Dios. El autor usa una frase que es que no intentemos probar lo grande que es nuestro amor por Dios. O sea, no funciona así esta comunión con Él. No funciona en yo lo busco a Él porque quiero demostrar cuánto lo amo a Él, sino es en realidad porque Él me ama a mí que yo lo busco y que yo anhelo hacer su voluntad. Sí, es que ese es el punto, fíjate, es darle vuelta. Es comprender que yo no le tengo que demostrar nada. Yo no voy a comprar su amor. Uh-huh. Eso me gustó que lo dice el libro. Yo no puedo comprar su amor, no puedo canjear su amor, no puedo ganar más amor. De verdad, esto hay una canción que de hecho dice eso y lo dice mal porque dice algo así como, ¿cómo puedo yo hacer que me ames más? Yo no sé si hay forma alguna que Dios te ame más de lo que ya te ha amado. Exactamente. Exactamente. Entonces, comprender esta verdad que Él te ama, Él te amó, te ama y te seguirá amando, es algo tan importante en la vida del ser humano que nos debiese llevar a tiempos de oración de calidad, más que de cantidad. Porque alguno dirá, bueno, es que yo no oro lo suficiente. Porque oís que de repente alguien ora 2 horas, vamos. Claro. Y mira, y aquí dice la autora, tengo que aprender a orar menos. Y así, ¿cómo así orar menos? Sí, o sea, lo que realmente estás viviendo, orarlo, y en lugar de tratar de rellenarlo con, oh Señor. Claro. O sea, la verdad, o sea, delante de Dios, ¿qué le puedes decir que Él no sepa? Sí. Y eso no significa que no puedas expresarte. Pero a veces, por eso decía ahí, ¿verdad? Y ustedes cuando oran, Mateo 6, no imaginen que con palabrerías van a ustedes convencer a Dios. O sea, no le den tanta vuelta a eso. O sea, es llegar honesto, sincero, con un corazón que Él conoce. No sé qué pensás, Roberto. Me llama muchísimo la atención esto que estás hablando porque muchísimas veces nos evaluamos o tratamos de acercarnos a Dios desde la perspectiva del desempeño. Yo te tuve de invitado en mi podcast, que es el podcast de verdad, y ahí estuviste hablando un poquito acerca de estos momentos de tu vida donde tuviste que tomar ciertas decisiones, incluyendo cambiar de iglesia, pero en el proceso Dios te fue mostrando cuánto egocentrismo y cuánto egoísmo había en tu corazón. En otras palabras, todo el mundo giraba ante el planeta
Luis Marroquín, ¿verdad? Sí. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, que no es por ahí el camino, no es por ahí el hecho de que buscamos a Dios porque queremos ganarnos su atención, porque, vuelvo a insistir, y lo dice el autor, porque queremos intentar lo grande que es nuestro amor por Él, sino sencillamente el hecho de buscarle por el hecho de saber que Él nos ama aún antes de que nosotros hubiéramos venido a este mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados también. 2024, por decirlo así, 2024 años más tarde. O sea, si yo vengo y reconozco que necesito de Dios, o sea, ese paso está basado en lo que Él hizo por mí y no en la demostración de qué estoy haciendo por Él. Así es. Y así hablamos hoy de la oración, pero podríamos hablar de otro tipo de disciplinas espirituales o medios de gracia en donde, ok, vos decís, bueno, ofrendar, diezmar, adorar, y etcétera, una serie de... ¿Por qué lo haces? La idea es ganarte el favor de Dios a través de eso. La idea es que Dios cambie su concepto de vos a través de verte. Bueno, sí, creo que Roberto ha cambiado. Sí. Como que si Dios viera lo de afuera y no lo de adentro. Exactamente. ¿Ves? O sea, creo que muchos caemos en eso. O sea, Dios no entra en ese juego. O sea, Dios ve el corazón y no ve la acción. Y este capítulo 12, ese es el espíritu, es llevarnos a la reflexión de si vamos a buscar al Señor, que sea con un corazón genuino, con un corazón auténtico, que sea con un corazón de verdad y no con palabrerías y no con ritos y cosas que de alguna manera creamos nosotros que nos estamos ganando el favor del Señor. Totalmente de acuerdo. Lo que hacemos para nuestro Dios o esa búsqueda que tenemos acerca de Dios es el resultado de su amor por nosotros a través de haber amado a su Hijo Jesucristo y nosotros no tenemos que hacer nada para ganarlo, sencillamente tenemos que aprender a viajar en esa pista. Si esto fuera una autopista, hay un carril que se llama la gracia de Dios y yo tengo que aprender a moverme dentro de ese carril. Insistimos acá entendiendo que no hay algo que usted o yo podamos hacer para agradar el corazón de Dios o para demostrarle que a Él le amamos más de lo que Él nos amó a nosotros. Eso va a ser imposible. Eso sí va a ser imposible. O sea, no puede haber una mezcla de vivir en la gracia de Dios tratando de vivirla de acuerdo a nuestros esfuerzos y ideas que tratamos de poner en práctica en nuestra vida cristiana. Y solo trayendo tu ejemplo que comentaste hace un rato que me encantó, el de la vecina exhibiéndose, cualquiera podría decir, bueno, Roberto ahí se ganó el cielo, o se ganó un buen puntaje ese día con el Señor, sí, se anotó un triple, no sé, un touchdown con haber hecho eso de moverse de habitación. O sea, que te ganaste algo, ¿no? Sí. Y algunos sí lo piensan, lo podemos llegar a pensar así. Por la cultura en la que nosotros vivimos. Sí. Pero ahí no te ganaste nada, simplemente correspondiste a un amor que Él ya te dio. Sí. ¿Sí? Y entonces en correspondencia a ese amor, vos decís, bueno, no voy a hacer esto, aunque me dan ganas de quedarme aquí. Pues, claro, Claro, pero es una correspondencia, no es una transacción. Creo que ese es el cambio cultural que debe ocurrir en nuestro corazón para que realmente nuestras acciones, nuestra oración, nuestra adoración y hasta el cambio de cuarto, de habitación, sea genuino, sea auténtico. Por eso la Escritura dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, todo esto que estamos hablando es la manera de corresponderle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y le correspondemos cuando sencillamente le buscamos por lo que Él significa para nosotros, por lo que su amor significa para nosotros y no por lo que Él nos pueda dar. Así es. Y entrando en materia en el siguiente capítulo, que habla de los conflictos. Y no es que me esté cambiando así de solo así como no. Lo que pasa es que es una secuencia, pero siempre está hablando del mismo corazón, solo que es una perspectiva diferente con respecto a cómo enfrentamos ese tipo de situaciones que se dan al momento de tener una relación con otra persona. Y el tema de los conflictos, de verdad que
visto desde la perspectiva del Señor, Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Ujú. No es de aquellas cosas con las cuales batallamos en nuestro corazón. Estoy parafraseando, por favor. Si alguien lo está leyendo literalmente, ¿cómo dice? ¿Cuál es su versión? No, es la versión que tengo parafraseada en la mente. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Nuevamente, todo este libro pareciera que hubieran puesto de nombre El Corazón al final, porque Ujú. todo es al corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Ujú. Que nos está llevando, Roberto, a tener un conflicto con otra persona y que no nos permite sanar la relación, sino al contrario, como lo dice Santiago, resultan guerras, Sí. producto de estos conflictos. ¿Ves? Ujú. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos hace estallar en lugar de buscar armonía, buscar amor, buscar resolver? ¿Cuál es tu experiencia con el tema de conflictos, Roberto? Qué buena pregunta, Luis, porque realmente sí, por supuesto que tengo conflictos en mi vida, todos los tenemos, porque cada uno de nosotros tiene una opinión sobre ciertos temas, sobre ciertas ideas que pueden estar circulando. Y hablando de la palabra de Dios, por supuesto que yo tengo a mis hermanos en la fe que aman a Jesús con todo el corazón y que tienen una perspectiva diferente. El problema no es un conflicto. Creo que los conflictos nos ayudan a desarrollar pensamiento, nos ayudan a madurar, nos ayudan a reflexionar. Esa conversación que el esposo y la esposa tienen pensando en, me gustaría comprar una casa, ¿por qué no nos lanzamos a comprar la casa? Y entonces empieza una conversación, un diálogo y de alguna manera pues un conflicto en algún momento cuando alguien dice, lancémonos sin tener nada de ahorros. Y la otra persona dice, no, ahorremos primero, juntemos algo de plata, tenemos para el enganche y ya luego con ese enganche podemos hacer algo. Pero ir con las manos vacías no suena bien. Ahí hay un conflicto. Así es. Pero el conflicto se denigra cuando se convierte en una discusión. Así es. ¿Verdad? Pero para responder a tu pregunta y no adelantarme, sí. Constantemente tengo yo algún tipo de conflicto sobre diferentes temas en la vida. Sí. Y a la luz de esto de diferenciar entre conflicto y discusión, podemos ver, o sea, un conflicto lo podés tener con otra persona, sí, sí lo podés tener porque piensa diferente, valora diferente, Claro. fue criado diferente, aprendió cosas diferentes. Podrías tener un conflicto con alguien, pero el problema es cuando ese conflicto lo llevamos a un siguiente nivel. Solo antes de que continúes, lamentablemente hay palabras que por el lugar de origen o por donde se utilizan más nos generan ciertas ideas. La palabra conflicto nos suena como a guerra, nos suena como a un término militar. Entonces, donde hay un conflicto, definitivamente va a haber una guerra, por ejemplo, pero no necesariamente, ¿verdad? Ahora estoy recordando pensemos en algo interno del país. El conflicto por la tierra, ¿verdad? Y básicamente es el conflicto por la vivienda. Entonces, un grupo de personas que no tienen acceso a una vivienda toman la decisión de ir a invadir un terreno para que ese terreno se convierta en el lugar donde van a construir sus casas. Allí hay un conflicto. O sea, alguien dice, yo tengo derecho a tomar esta tierra, aunque diga propiedad privada, y hay alguien que dice, esto es propiedad privada y nadie puede venir y tomarlo. Ahí hay un conflicto porque hay dos opiniones diferentes, pero todavía no ha pasado una discusión. No ha pasado a más, que ese es el siguiente nivel. Exacto. Y quería resaltar el tema del conflicto, por ejemplo, en el tema de las parejas del matrimonio. Vos pusiste un buen ejemplo. A mí me pasaba, fíjate que yo era más impulsivo de lo que hoy soy. Bastante más. O sea, a mí se me ocurría, hoy agarremos para Petén ahorita y sale viaje para Petén. O sea, yo era bastante impulsivo. Mi esposa, a diferencia de mí, ella sí es muy, muy conservadora en su pensamiento. Muy delimitada, piensa todo. Entonces, a mí me costaba. Analítica.
me costaba transmitirle las ideas. A veces me abstenía de transmitirle las ideas porque decía, ya sé que me va a decir que no. ya sé, ya lo sé. Sí. Me va a decir que no a esto. ¿Sí? Entonces a veces me hacía loco o, lo que era peor, hacía las cosas y después digo, voy a pedir perdón y no permiso. Claro, tan bíblico eso. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí teníamos un conflicto en diferencia de criterio. Yo creía que lo que yo iba a hacer era correcto y no quería ser cuestionado en lo que yo creía. ¿Verdad? Entonces, no quería entrar en conflicto con mi esposa. Y lo que realmente quería evitar, el conflicto ya existía, lo que yo quería evitar era una discusión, que es el otro término. Ajá. Porque la discusión sí nos lleva a un término en donde probablemente nos digamos cosas que no nos agradan, probablemente nos lastimemos en una discusión, nos ofendamos en una discusión. Y finalmente, algunos dicen una discusión nadie la gana. ¿Verdad? Porque aún el que se supone que ganó la discusión está perdiendo algo con la otra persona. Entonces, entender que nosotros como seres humanos, un cambio, un verdadero cambio está difícil que pensemos igual, pero no entrar en esas guerras, en esas discusiones en donde yo quiero ganar, en donde yo quiero salir victorioso de esta conversación y que tú te sientas mal a raíz de esto. O sea, eso es lo peor que puede ocurrir. Pero un verdadero cambio, porque estamos hablando de cambios profundos, es que el resultado de esta discusión nos lleve a algo mejor. Claro. ¿Lo ves? No nos lleve a ser un ganador y un perdedor, porque ahí tocas cosas como ego, orgullo, envidia, egoísmo. O sea, comienzan a jugarse muchas cosas en medio de las discusiones. No sé si te ha tocado discutir con alguien. Claro, claro. Y empieza a salir de uno esa parte pecaminosa que hay en el corazón. O sea, uno nunca tiene una discusión con una intención puramente santa y sin ningún tipo de corrupción. O sea, vamos a discutir porque yo tengo la razón y yo sé más que vos. Entonces ahí ya llevo varios pecados, ¿verdad? O sea, yo quiero tener la razón, es un egocentrismo, ¿verdad? Sí. Porque yo sé más que vos, es otra clase de pecado que se va mezclando. De hecho, el autor menciona un ejemplo muy interesante que es el de la botella que tiene agua adentro. Y entonces dice, ¿qué pasa si usted tiene una botella con agua adentro sin ninguna tapa y empieza a sacudir la botella? Ah, sí. El agua se empieza a derramar. Entonces, dice, ¿cuál fue o de quién es el problema? Y en mi mente, Luis, mi reacción interna cuando hace la pregunta, bueno, o sea, ¿quién tuvo la culpa de que se derramara el agua? Pues la botella, porque la botella no tenía tapadera, ¿verdad? pero no tenía que ver con eso, tenía que ver con que esa botella tenía un contenido. O sea, ese era el problema. No es que sea agitado, no es que no tuviera una tapadera, sino tenía agua adentro. Y entonces en la sacudida pasa esto. Mi corazón, cuando estoy pasando por una etapa de conflicto, va a ser agitado. Así es. Entonces, lo que va a salir en esa agitación es lo que yo tengo o no tengo dentro de mi corazón. Así es. Ahora, como bien decíamos al inicio de este episodio, hasta que veamos a Cristo, vamos a dejar de ser gente con un corazón inclinado hacia el mal, gente corrupta, por decirlo así, aun cuando somos hijos de Dios. Entonces, prácticamente deberíamos de concluir con el hecho de que una discusión siempre va a revelar algo pecaminoso que hay en nuestro corazón. Y permíteme que yo lo conecte con lo del capítulo anterior por algo que vos estabas mencionando. Cuando nosotros queremos o intentamos manipular el corazón de Dios, también allí fluye esta parte corrupta de nuestra ser. Cuando nosotros queremos ganar su favor, es que quiero quedar bien con Dios para que Dios me ayude a demostrar que mi punto es el punto correcto y no el de todos los demás, sino en lugar de sencillamente llevar por otro camino este conflicto que hay en nuestra vida. Y el tema de caer en
en este círculo de degradación del conflicto a la discusión es llegar al pecado. Ujú. ¿Ves? Porque de hecho es que es lo que nos dice aquí Santiago. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. ¿Ves? O sea, finalmente, ¿qué termina? En un homicidio, en una guerra. O sea, ¿en qué termina esto? En un pecado. Y no necesariamente cuando dice homicidio puede terminar en un asesinato de una persona. Solo como Jesús cuando mencionó, solo con que yo le diga tonto a mi hermano, que le diga fatuo a mi hermano, yo ya estoy cometiendo un delito grave allí. Sí. Y yo sé que lo sabemos, pero eventualmente lo olvidamos, y especialmente cuando queremos ganar una discusión. Sí, y te digo, una discusión, yo estoy de acuerdo con, no sé de quién es la frase, de que no se gana. Una discusión no se gana, de verdad. Hacer sentir mal al otro, hacer sentir perdedor al otro, ¿cómo te puede hacer ganar eso? Pues francamente no tiene sentido. Mucho menos hacer que la otra persona se enoje, mucho menos hacer que la otra persona se sienta menos, que a veces en el conflicto, en la discusión, decimos cosas que hacen sentir a la otra persona menos o la hacemos sentir mal. O queremos manipular, dijiste vos la palabra, su voluntad para que actúe a nuestro favor. Entonces, no hay forma. O sea, esto tiene que cambiar. O sea, si realmente hay un llamado, te digo, para mí lo es, de esta reflexión es, esto tiene que cambiar. No puede ser que porque yo quiera defender mi punto, porque yo quiera que suceda lo que yo quiero, poniéndome yo en el centro otra vez, vamos, yo en el centro del universo y todo gira alrededor mío, yo tenga que hacerte sentir mal a vos o a alguien o a mi esposa, a mi hijo, por conveniencia mía. O sea, eso tiene que cambiar. De verdad me lo digo a mí, y si alguien le dice al que le llegue el guante que se lo plante, ¿verdad? Pero de verdad, eso tiene que cambiar. Totalmente de acuerdo. El autor ofrece 3 ideas básicas para poder resolver un conflicto y creo que vale la pena que las recalquemos acá. Número 1, perdonar a la persona pasando por alto la falta. O sea, una manera de resolver fácilmente un conflicto es, ¿para qué me voy a meter yo en estos rollos? No hay ningún problema, lo perdono y lo dejo pasar. Pero por otro lado está el esperar el momento adecuado para mostrarle su falta. O sea, tal vez ha sido... Yo lo leí en un libro de Bill Hybels hace años relacionado con el tema del perdón. Y él decía, estamos tomando café aquí con mi amigo Luis. Aquí está mi tacita de café. Estamos tomando café y accidentalmente vengo, boto la taza, le mojo el libro y un poquito del celular. Entonces, es una falta porque, o sea, pues sí, de alguna manera te ofendes, es tu libro, pues te lo ensucié con café, casi que me echo tu celular, pero puedes venir y dejar pasar la falta. Sencillamente es, Roberto, es un accidente, las cosas pasan, esto son cosas, no te preocupes. Pero luego pasemos a otro tipo de circunstancia. Yo vengo y te abro mi corazón como mi amigo, mi consejero, te abro mi corazón y te digo, mira, fíjate que estoy pasando esta circunstancia X. Voy a decir, estoy molesto con el pastor de mi iglesia por esto y esto y esto. Y resulta que Luis es amigo del pastor de la iglesia donde yo voy y lo llama por teléfono y le dice, vos, mano, ¿cómo hiciste eso con Roberto? ¿Qué cosa? Y entonces le cuenta. Entonces ya viene el pastor y viene y me reclama. Total, se hace todo un lío. Aquí se armó todo un conflicto. Al final, yo puedo venir, ese es el punto del punto número 2, y decir, Luis, ¿qué le pasa? Pero ahorita estoy enojado. Ahorita estoy muy molesto como para venir y decirle algo. Mejor espero el momento adecuado para mostrar cuál fue tu falta. Y la número 3 es confrontar a la persona mostrándole la falta. O sea, va a llegar un día donde yo voy a llegar con Luis y le voy a decir, Luis, necesito decirte algo. Estoy molesto con vos y estoy molesto por que yo en confianza te conté esto y vos fuiste a hacer esto y esto y esto y eso no está bien. Y entonces tratar de solucionar y de dialogar allí hasta finalmente poder resolverlo. Pero
a veces lo que quiero decir es, el conflicto se resuelve inmediatamente o toma algún tiempo para que se resuelva. Pero lo importante acá es buscar resolverlo con la ayuda de Dios. Así es. Sí, y para que esto suceda, porque dijiste las 3 claves, ¿verdad? El perdonar, el esperar o el confrontar, debe ocurrir algo antes en tu corazón. Perdonar, definitivamente. Perdonar definitivamente es un tema muy fuerte, muy, muy fuerte. No es un tema fácil. Las personas queremos sangre. O sea, queremos ver que la otra persona pague. Y el tema de perdonar es un tema bien, bien, bien complejo, a menos de que Dios te haya mostrado cómo Dios te perdonó, que te perdonó cosas más graves a vos. Entonces podés, al ver ese perdón del Señor en tu vida, poder ver que si querés de alguna manera ser, aunque sea en una milésima, parecido a tu Padre que está en los cielos, que te ha perdonado tanto, eso que te hicieron de verdad no es tan grave como lo que vos has hecho. Aquí vale la pena hacer un pequeño, breve, pero gran paréntesis. Es como que si tuviéramos un zoom y quisiera aplicar el zoom a esta conversación. Porque creo que algo que es muy importante, Luis, es tener claro y poder responder esta pregunta. ¿Estoy completamente claro de lo que Cristo me salvó? Porque yo puedo creer, o sea, yo puedo decir, sí, yo tengo una relación con Él, con Jesús, pero tal vez yo estoy pensando que yo le estoy haciendo un favor a Él al permitirle ser mi Salvador y mi Señor. Yo hace unos días en mis redes sociales posteé que yo no tengo un gran testimonio. Digamos, mire, yo fui ladrón, asesino y estuve en la cárcel y ahí el Señor llegó y me rescató. Yo fumaba marihuana y utilizaba drogas y siempre me la pasaba drogado y desde ahí el Señor llegó a rescatarme. Yo no tengo una historia así. Yo nací en un hogar cristiano y gracias a Dios por el testimonio de mis padres y por el trabajo de la iglesia, pero especialmente y sobre todo pues del Espíritu Santo, yo no tuve una mala experiencia. Pero, fíjate que un día estaba yo reflexionando sobre ese tema y yo decía, no tengo un testimonio que contar. Y entonces el Señor me lleva a Efesios. Estoy leyendo Efesios y me lleva a la parte donde dice que éramos enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios. O sea, yo, Roberto Jiménez, cuando vine a este mundo, automáticamente venía con un gran rótulo que decía, soy un enemigo de Dios y soy el blanco perfecto de su ira. Pero Él tuvo misericordia de mí y me salvó. Entonces, cuando yo tengo claro este punto en mi vida de qué me rescató Dios, de qué me salvó Jesucristo y qué recibí en el momento, esta libertad que recibí cuando acepté el regalo de salvación, entonces voy a poder actuar de esta manera que estás hablando. Pero si yo no tengo esa valoración, que creo que fue lo que le pasó al hombre al que el rey le perdonó una gran deuda. O sea, este hombre le debe al rey mucho dinero. O sea, tanto que ya tenía deuda para heredarla a sus hijos. O sea, y va delante del rey y le llora y le dice, rey, no tengo cómo pagarte, por favor, ten misericordia de mí, no tengo cómo pagarte. Y el rey tomó una determinación, una decisión fantástica. Dicen, ¿sabes qué? No me debes nada, te perdono la deuda. O sea, ¿cómo se habrá sentido ese hombre? Pero probablemente la emoción le duró 3 o 4 segundos porque sale del lugar y se encuentra con un hombre que le debe, y vamos a ponerlo en quetzales, y le debe 5 quetzales. Y entonces le dice, págame lo que me debes. Perdóname, no tengo cómo pagarte, no tengo ese dinero. Y dice que lo ahorcaba y lo ahogaba para que le pagara. Entonces, creo que muchas veces nosotros o no tenemos claro de dónde nos sacó el Señor y qué nos perdonó. Y no necesitamos una historia dramática. Sencillamente recordar que éramos enemigos de Dios, objetos de su ira, alejados de Él. Y de ahí nos trajo. Así es. Para que nosotros entonces tengamos esa posibilidad de decir, ¿qué es esto? O sea, lo que yo era ante Dios y me lo perdonó. ¿Cómo no voy a perdonar esto? Exactamente. ¿Ya?
Ese es el punto, Roberto. Y vos anotaste en donde debemos reflexionar. Si no tenemos claro lo que Cristo pagó en la cruz, de verdad, ¿cómo vamos a amar esa cruz? Ujú. ¿Cómo vamos a amar esa cruz? No lo tenemos claro. Nos sentimos así como al margen de ese sacrificio, Sí. a menos de que veamos el pecado que hay en nosotros. Y entonces esa transformación de mente y de corazón hará que también puedas extender misericordia a aquel que te ha ofendido o que ha hecho algo en contra tuya. Cualquier cosa que alguien nos haga, yo sé que esta frase es muy fuerte, porque hay muchas circunstancias. Cualquier cosa que nos hagan es nada comparado con la deuda que teníamos con Así es. Dios. O sea, es nada. Y lo digo con sumo cuidado. Mi hermano es un bad boy. O sea, mi comentario no es para exaltar a un ser humano. Y rápidamente cuento esto. Hace ya algunos años, mi sobrina, que era una bebé, pues era una niña, 3 años, fue atropellada por un microbús escolar. Wow. Frente a la mirada de su mamá. Mi hermano estaba en casa y fue a consolar a mi cuñada, a mi sobrino. Y resultó que entonces esta mujer es custodiada rápidamente por la policía. Y mi hermano me llama, me cuenta lo que está pasando, me dice que han llevado a mi sobrina al hospital Roosevelt. Y en el hospital Roosevelt pues la declaran muerta. Y entonces pasa a la morgue del hospital. Entonces un amigo mío, médico, estaba exactamente ese día de turno y él nos ayuda a agilizar el proceso de mi sobrina. Pero mi hermano tiene que entrar a reconocer a su hija. Y fuera de la morgue, eso es lo que te quería contar, fuera de la morgue está la mujer custodiada por los agentes. Y la mujer llora amargamente. Le dice, perdóneme, lo siento, pero mire, no tengo licencia, me voy a ir a la cárcel. Y entonces mi hermano tiene que tomar una decisión. Y yo le digo, espérese, necesito que tenga más cabeza fría. Llega un amigo mío, abogado, le explica el panorama legal. Y entonces le digo, bueno, ya tiene el panorama legal, ¿qué quiere hacer? Y dice, la voy a perdonar. Y sale y le dice a los policías, suéltenla. Suéltenla. No voy a levantar cargos contra ella. Y la sueltan. Y para mí fue algo, o sea, para mí fue una gran lección en ese momento. Y me marcó muchísimo. Con el tiempo, la casa donde yo vivo es la casa donde vivía mi familia cuando pasó esa situación. Uh-huh. Y platicando con los vecinos, usted es hermano de los que vivían ahí, donde la niña que murió. Uh-huh. Lo que te quiero contar es que qué tristeza que esta persona que fue perdonada andaba en el residencial diciendo lo malos que habían sido mi hermana y mi cuñada, lo crueles que habían sido, casi la llevan al bote. O sea, por eso es que yo enfatizo esta parte de ¿estás consciente de lo que Cristo te perdonó? Porque a veces pareciera que no nos damos cuenta y pareciera que le estamos haciendo un favor a él. Uh-huh. Insisto, mi hermano es un bad boy, yo no lo elevo a los altares y lo menciono porque cuando dije no hay nada que nos pase en esta tierra o que nos hagan en esta tierra que sea tan grande como lo que nosotros le habíamos hecho a Dios. Y por eso puse este ejemplo de mi hermano, para que piensen que soy un insensible de ciertos temas. No, entiendo lo que estoy diciendo cuando digo la frase. Y en mi hermano pude ver a alguien que dijo, perdono esta situación. O sea, pobre mujer. Qué impresionante. Pobre mujer. La verdad es que sí, me deja con la boca abierta. No me habías contado esta historia, pero sí, hay que entender que Dios hizo algo en el corazón de tu hermano. Uh-huh. Eso no es normal. Esa capacidad solo el Señor la puede dar. Y muchos de los que nos están oyendo probablemente tienen algo que perdonar.
a alguien y ¿sabes qué? Se sienten superiores. Es que lo que él me hizo, es que yo no lo merecía. Y esa superioridad muchas veces nos hace caer en pecado. ¿Ves? Pues porque te sentís mejor que la otra persona. Claro. Y a la otra persona la haces peor. Y esto es un cambio profundo, Roberto. O sea, que Dios te permita ver tu pecado. De verdad, eso es un cambio profundo. Que Dios te permita verte delante de un Dios santo como realmente eres. Eso es un cambio profundo. Y que el Señor nos ayude, vamos, para poder de verdad perdonar. Yo sé que hay gente que nos está viendo que decir, usted porque no sabe lo que a mí me han hecho. Ajá. Sí, yo creo que antes de decir eso es, y usted sabe lo que usted ha hecho. Y usted sabe de qué lo ha perdonado Dios. Vea para atrás. Porque el no ver, de verdad, es una discapacidad. Es una discapacidad, no ver. No ver tu pecado, no ver cuánto Dios te amó. O sea, todo esto que hemos venido hablando, Roberto, no tendría sentido si no ves ese amor. De verdad, no podés cambiar si no ves ese amor, si no ves ese perdón, si no ves cómo Dios, a pesar de todo, te toma en sus brazos, te limpia las heridas y te lleva. De verdad, eso cambia todo. Totalmente de acuerdo. Creo que algo que Nicolás Tranchini, a través de la palabra de Dios, por supuesto, o mostrándonos la palabra de Dios, algo que nos ha mostrado es que todo este viaje de cambio es un viaje de deleite. Es un viaje que podemos disfrutar porque si nos centramos en Cristo, nos centramos en su amor y nos centramos en y no nos centramos o nos damos cuenta de nuestra inutilidad para cambiar, para influenciar en Dios, por decirlo así, sino que sencillamente lo amamos porque Él nos amó primero, le respetamos, le honramos, le adoramos como una respuesta a su amor. Eso creo que cambia muchísimo la perspectiva de cómo hasta ahora pudiéramos estar viviendo el evangelio. Y la verdad es que yo doy gracias a Dios por gente como Nicolás Tranchini que ha podido tener este entendimiento y no ha sido egoísta, sino que lo ha colocado en un libro y nos lo comparte y nos lleva a nuestra propia autorreflexión y al propio autoanálisis y decir, ¿dónde estoy? ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué vivo mi vida cristiana como la estoy viviendo? Buenísimo, Roberto. Sí. Pues estoy con vos. O sea, mi conclusión de estos 2 capítulos que hoy acabamos de hablar es cómo ese amor tan grande nos puede cambiar a personas como nosotros, de verdad. Cada día que leo una página de esto me doy cuenta más de su amor y eso fue una de las conversaciones que tuvimos al inicio con Nicolás, cuando tuvimos el primer capítulo. Le preguntamos qué es lo que podríamos esperar de este libro y dijo él que quien lo lea se enamore más del Señor. Y la verdad es que, pues no sé si Nico nos oye, pero sé que gente de su equipo nos oye. Sí, de verdad nos ha servido para poder llevarnos a la palabra, porque es que esto no es la Biblia, pues llevarnos a la palabra y entender su palabra y enamorarnos más del Señor. Así que con esto concluimos la lectura de los capítulos. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno, me refiero como esta meta y este viaje que en conjunto los Bad Boys hemos estado haciendo a lo largo de estos episodios, de estas semanas. O sea, a eso me refiero. Es triste terminar un libro, pero qué emocionante el poder haber sido edificados a través de su lectura y de su conversación, que eso es fantástico. Así es. Y bueno, la otra semana vamos a cerrar, vamos a hacer un recap de todos los capítulos que fuimos aprendiendo y todo esto. Por ahí vienen algunos saludos de gente del equipo de Nicolás que también la vamos a poner en ese episodio. Entonces, y cosas que nos han mandado por ahí. De verdad que va a ser un buen cierre. Vamos a hacer un cierre. Hoy queríamos cerrar con los capítulos, pero la otra semana, para que nos oyen, los invitamos a que no se pierdan el último capítulo de la serie Cambios Profundos, que viene con un montón de sorpresas. Así que, Roberto, muchas gracias.
de verdad. Luis, qué privilegio, como siempre, poder estar aquí con vos, con ustedes los Bad Boys, poder compartir estos tiempos y yo soy edificado grandemente cada vez que estoy aquí con ustedes. Gracias, Roberto. Igual para nosotros es un verdadero privilegio y a quienes nos oyen, de verdad les recordamos que nos pueden seguir a través de YouTube. Ahí le dan suscribirse a la campanita. Gracias a Dios hay gente que se ha suscrito y nos alegra mucho eso, no porque querramos ser algún influencer o algo, no, es que ojalá, y ese es nuestro deseo, a alguien le sirva. Esta conversación que hoy tuvimos con vos, que a alguien le sirva, es nuestro mayor deseo, que en YouTube, en Spotify lo oigan y que lo compartan. De verdad, esto es decirle, mira, hoy esto te puede servir. El que lo compartan es un regalo, no para nosotros, es un regalo que usted le está dando a la persona a la cual se lo comparte. Así que ojalá lo haga. Y pues que nos acompañen en algún desayuno, alguna de las actividades de Bad Boys. Las tenemos todos los jueves, así que bienvenidos todos. Gracias, Roberto, una vez más. Y nos vemos, primero Dios, en el próximo capítulo. Hasta Gracias. pronto.